Bueno, vamos al capítulo nuevo que se abrió en la historia de la minera Dominga. ¡Qué historia! ¿Cuántos vuelcos ha tenido esta historia? ¡Qué cantidad de años, además! Esto porque el Tribunal Ambiental de Antofagasta ayer rechazó la postura del Comité de Ministros y ahora da luz verde a la reclamación de la compañía Andes Iron en este proyecto que busca instalarse desde hace más de 10 años en La Higuera. Recuerden ustedes que el Comité de Ministros había detenido el proyecto y ahora la justicia ambiental le da luz verde, ¿no? Y además criticando severamente al Comité de Ministros por su decisión. En el municipio de La Higuera, en el Ministerio de Medio Ambiente, están estudiando ahora este fallo. Hay organizaciones ambientales que ya levantan la voz de inmediato pidiendo al presidente Boric no soltar el rechazo a la iniciativa, no solo por su impacto ambiental, sino también por el entramado político. Aquí hay una historia también política nutrida con grupos económicos con los cuales estuvo vinculado el expresidente Piñera. Andes Iron de la familia Vela, ¿no? Exactamente. Sí, una larga historia. Matías Castillo nos entrega los detalles. Luego de casi 2 años de que el Comité de Ministros calificara el proyecto minero portuario Dominga como desfavorable por su impacto sobre las áreas protegidas como la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, sufrió un revés. El primer Tribunal Ambiental de Antofagasta resolvió aceptar la reclamación interpuesta por Andes Iron, titular del proyecto que lleva más de 10 años buscando materializarse. El tribunal acusó que la resolución reclamada es ilegal debido a que el comité establecido por las carteras de Medio Ambiente, Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería omitió lo establecido, incumpliéndose la sentencia ejecutoriada en 2021. La noticia no tardó en ser respondida por Greenpeace. Estefanía González, subdirectora de campañas, espera que el proyecto se descarte de una vez por todas. La sentencia del Tribunal Ambiental no aprueba este proyecto, solo ordena al Comité de Ministros que emita un nuevo pronunciamiento respecto de esto. Por lo tanto, este proyecto no está aprobado, no puede comenzar a aprobar y quedan todavía pendientes instancias administrativas y judiciales. Como sociedad civil, vamos a utilizar todas las herramientas legales para lograr que este proyecto sea rechazado de manera definitiva y con ello poder proteger una zona que es tan importante. Es necesario en nuestro país cumplir con la legislación ambiental. Recordemos que Dominga, controlada por la familia Delano, contempla la instalación de 2 minas para extracción de hierro y cobre y un megapuerto de exportación en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. Situación que, según reconoce la alcaldesa recién asumida, Uberlinda Aquea, ha dividido a sus vecinos por años, por lo que mandató a los equipos legales para analizar el fallo del Tribunal Ambiental. Un fallo que tiene más de 200 páginas y yo le pedí a nuestros asesores jurídicos poder revisarlo para poder tener una postura clara respecto a los distintos puntos que tiene este fallo. Bueno, es un tema que lamentablemente ha dividido por años, pero como les digo, nosotros estamos en esa postura de poder revisar este fallo para poder emitir una opinión. La minera Dominga ha salpicado a las gestiones de los presidentes Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, por lo que para Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello, el componente no es solo ambiental, sino que también político, ya que además de complicar al actual gobierno, se evidencian otros antecedentes, como el rol que jugó la familia Piñera Morel y el gabinete del exmandatario. Una de las miradas en las que hay que tener atención, cómo queda el gobierno después de esto. Otra mirada es qué va a pasar con ese proyecto, con los nuevos antecedentes que van surgiendo permanentemente. Más allá del tema medioambiental, hay temas políticos que trascienden este proyecto. Un tema político es quienes han sido dueños del proyecto minera. Otro tema es la influencia que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera en este proyecto y las últimas conversaciones que se han tenido en relación a lo mismo de parte del que fuera su ministro del Interior, Andrés Chadwick. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Maísa Rojas, misma cartera que encabezó el Comité de Ministros en enero de 2023 que dio el portazo al proyecto minero portuario, aseguraron que se encuentran estudiando los alcances que podrían generar las cerca de 200 páginas emitidas por el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y que abre un nuevo capítulo político y judicial en la historia de Dominga. Matías Castillo, ADN. Este es un nuevo capítulo que en todo caso, Paula, recién se abre y que tiene tal vez un largo tiempo porque se cierre, porque esta es una instancia, este es un fallo de primera instancia, este es el Tribunal Ambiental Regional.
esto va a llegar a la Suprema, sin duda. No, claro, lo que pasa es que ya se había pensado desde alguna de las partes, uno podría decir incluso que esto ya era capítulo cerrado y lo que hace es abrir una nueva ventana para la empresa y una nueva ventana para los promotores del proyecto. Tal como decía ahí la dirigente de Greenpeace, el fallo no está diciendo aquí está aprobado Dominga. No. El fallo lo que hace es hacer una serie de cuestionamientos a la decisión del Comité de Ministros que ya vamos a estar revisando, y lo que hace es otorgar a ese mismo Comité de Ministros un plazo de 15 días para emitir un nuevo pronunciamiento. Claro. Y es ahí donde se vuelve a abrir ese espacio. Un plazo bien corto. Recordemos que, a ver, las connotaciones políticas sobrepasan con mucho la vinculación que tuvo el expresidente Piñera con el proyecto mismo. Dice en relación también con la oposición que tuvo políticamente tal vez el gobierno de la expresidenta Bachelet en su segunda administración, oposición contra el proyecto. Recordemos que este fue un capítulo tal vez de los más críticos que enfrentó la presidenta Bachelet cuando en las postrimerías de su administración en 2017 claro. Su equipo económico renunció. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en ese momento, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, renuncian al gobierno por sus discrepancias con el Comité de Ministros que había rechazado en esa instancia el proyecto Dominga. A ese nivel, cuando en Chile habíamos visto que el equipo económico renuncia por una cuestión como esta, generando una crisis mayor al gobierno de Bachelet. Bueno, ¿y qué es lo que pasa después? ¿Por qué tenemos otro comité de ministros que en 2023 vuelve a rechazar el proyecto? A que la verdad de las cosas es que habían pasado varios años y estábamos hablando de otro proyecto. Estallido entre medio, nuevas concepciones constitucionales e institucionales para el medio ambiente dando vueltas en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. Otro escenario, otro gobierno, nuevamente con un signo de izquierda, más acentuado todavía que el de la presidenta Bachelet, en el que un comité de ministros, por lo que muchos indicaron en su minuto como una decisión muy política, rechazaron un proyecto que en las instancias anteriores, de hecho por eso había llegado a la instancia del comité de ministros, instancias anteriores habían aprobado. Claro, pasa Las que instancias técnicas del sistema de aprobación ambiental habían aprobado Dominga. Y fue el comité de ministros en esta instancia final más política, el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo, el que puso el pulgar hacia abajo. Claro, pasa que cuando el proyecto en enero del 2023 se rechaza y se acogen las reclamaciones de los opositores al proyecto, se tiene un correlato cuando parte recién el gobierno del presidente Gabriel Boric, porque ahí es cuando el caso vuelve a esa esfera más política. En diciembre del 2021, tras ganar las elecciones presidenciales, el propio presidente Gabriel Boric en su primer discurso alude al tema medioambiental, a la importancia que va a tener, decía en ese entonces, en su gobierno, y él dijo ahí categórica y significativamente no a Dominga. Claro. Entonces lo que pasa el 2023 con el Comité de Ministros es el correlato político de esa definición de un gobierno que recién asumía el mandato. Era un tema de campaña. Sí, claro. Era una promesa de gobierno. Y eso es lo que la justicia ambiental de Antofagasta cuestiona. Porque a la medida que los mismos ministros estaban alineados con ese discurso y habían emitido pronunciamientos anteriores, el tribunal dice, bueno, aquí votaron sin analizar los antecedentes objetivamente en la mesa, no actuaron con imparcialidad, habían prejuzgado y debieron haberse inhabilitado en esa instancia. Sí. Bueno, uno se pregunta cómo se iban a inhabilitar si el propio presidente había prometido no a Dominga. O sea, dice el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta que el comité ha transgredido principios fundamentales como la imparcialidad y la confianza legítima, y esto se evidencia en que ministros, en ese entonces Marcela Hernando en Minería y la propia Maisa Rojas en Medio Ambiente, que sigue estando en ese cargo, habían manifestado previamente su parecer, posteriormente no se inhabilitan y afectan la legitimidad de sus decisiones, es lo que dice un fallo gigante, claro, que salió sí, ayer súper tarde, claro. Entonces por eso que... Las 200 páginas que aludía Matías Exacto, Castillo. por eso que el municipio y el Ministerio de Medio Ambiente dice, bueno, nos tenemos que sentar a mirar y estudiar. ¿Cuánto se equivocan los presidentes cuando políticamente hacen pronunciamientos respecto de proyectos que debieran desarrollarse según una institucionalidad y una legislación, en vez de tomar palco y decir nuestra institucionalidad resolverá? Y asumen como bandera una negativa. Ahora, era una institucionalidad que también era distinta en ese tiempo, ¿no? Claro, pero la institucionalidad vigente en cada momento es la que se tiene que respetar, y supuestamente los presidentes tendrían que restarse de expresar opiniones personales de cosas que están en el marco de institucionalidades, porque les dan ellos mismos una connotación política a los proyectos que les puede resultar como tiro por la culata. Ojo, le pasó a Piñera con Barrancones. Sí, claro. Cuando con una llamada telefónica pasa por encima, barre y se sienta en la institucionalidad para, mediante una gestión personal totalmente apartada de esa institucionalidad, pone freno a un proyecto.
Y eso le costó caro también políticamente a Piñera. No pudo defender después con autoridad moral decisiones en estos ámbitos en los cuales él mismo había de alguna forma vulnerado una institucionalidad. Y ahí está la figura de la llamada telefónica, que es mucho más que una figura, o sea, absolutamente, con todo lo que eso representa. En el capítulo de la Fiscalía, que tenía que ver con esto, abrió esa investigación por la venta de su participación en este proyecto por parte de la familia Piñera a los Delano, una causa en la que posteriormente fue sobreseído el ex mandatario. Capítulos presidenciales, capítulos políticos, capítulos de evaluación ambiental que ya cumplen 10 años. Tiene más de 10 años de tramitación ambiental el proyecto minero Dominga, que busca instalarse ahí en la comuna de La Higuera.